Buenas noches para todos. Hoy es 13 de septiembre, jueves de 2018. Un saludo, les habla Luis Antonio Herrán con el curso de Fundamentos de Sistemas de Información, corte número 7 de la Universidad de Cundinamarca. Agradecerles a todos la asistencia. Por favor, en el chat me confirma si me están escuchando para dar inicio entonces formal. Saludando entonces a quienes están conectados, muy juiciosos. Tenemos entonces a Adriana, Angelizabeth, Camilo, Claudia Ramírez, Edwin Hernández, Gina Garzón, Gina Casas, Luis, Paola Silva, Jeffrey y Jessica Alonso. Entonces agradecerles a todos a ustedes el cumplimiento de horario. Entonces por respeto también a ustedes, pues creo que ya es justo también dar inicio a la sesión del día de hoy. Bien, quiero iniciar entonces recordando que nuestro compromiso de la siguiente actividad vence el próximo lunes a las 11:55. Está programado el cierre de la actividad. Entonces, para que tengan el tiempo y vayan avanzando. De acuerdo también con las retroalimentaciones que hoy, bueno, hoy vamos a reforzarlas un poco más. Vamos a aclarar algunos conceptos pues para que también ustedes puedan hacer los ajustes correspondientes, considerando de que la siguiente actividad, la número 3, tiene que ver también con lo que ya se ha venido haciendo, con esta actividad número 2, y pues ahí, como les explicaba, se está armando toda la propuesta final, que será el documento completo que ustedes entreguen. Entonces, es importante que vayan haciendo los ajustes correspondientes en el entendido de que pues ello va a mejorarles la calificación, o eso les garantizará la calificación para las siguientes actividades. Mantener los mismos errores de la actividad 2, no considerar, no tener en cuenta las retroalimentaciones y los errores cometidos. Entonces, pues eso nos va a afectar los demás documentos. Finalmente, recuerden que es mm, la unión de todas estas actividades el documento final. Por consiguiente, entonces, repito, es recomendable que hagan los ajustes para que en lo sucesivo, pues entonces puedan cumplir con todo lo planeado dentro de las actividades. Eh, Como les decía, a cada uno pues traté de hacerles, no, traté no, les hice a cada uno sus retroalimentaciones en particular. Hay algunos, igual de todas maneras, ahorita vamos a ver algunos casos que fueron como generales, o sea, hubo unos errores que se cometieron de manera general. Entonces, pues creo que es necesario precisar aspectos de los temas, y pues entonces voy a tratarlo de hacer mostrando ejemplos de lo que es y de lo que no debe ser frente a los conceptos que se han desarrollado. Entonces, pues esa es la propuesta de esta noche, para que podamos entonces presentar un buen documento el próximo lunes. Y pues entonces ya estemos pensando en la propuesta final de que se empezará a organizar desde la siguiente semana, eh, para entonces terminar con nuestro curso. Tenemos entonces la clase de dentro de 8 días, y dentro de 15 días será la última. Y en esa última clase, pues de una vez les voy adelantando, vamos a hacer una socialización de los productos finales que ustedes van a entregar. Entonces, pues por supuesto somos muchos, son casi 30 participantes en esta corte. Entonces, pues no vamos a tener el tiempo suficiente.
Entonces, pues yo propongo que a a manera aleatoria, vamos a seleccionar 5 participantes que nos expongan su sistema, su propuesta de sistema de información, todo el proceso de análisis que se hizo. Entonces, de esta manera todos van a tener que estar pues preparados para que puedan socializar sus productos. Em, ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, ustedes ya puede ser en el mismo documento, lo pueden exponer, no hay problema. Si quieren organizar unas diapositivas también, como ustedes quieran, igual yo les voy a dar el control también de la plataforma para que ustedes puedan compartir sus pantallas de computador y bueno, puedan entonces hablarnos de sus propuestas del análisis del sistema de información, su propuesta de solución al problema de proinsumos. Entonces, pues eso es básicamente lo que haremos en esa última sesión. Entonces, pues básicamente, como les digo, no se preocupen si es algo más de lo que tienen que hacer, no. Es, como les digo, incluso el mismo documento puede ser base para que ustedes expliquen qué fue lo que hicieron ahí y planteen cómo diseñaron todas las etapas para entonces presentar su propuesta. Eso entonces, como les digo, será la última clase, es decir, será dentro de 15 días, que es 27 de septiembre, será el último día. Y con esa, entonces, con esa actividad, ya cerramos entonces completamente. Em, la siguiente, como les digo, entonces la siguiente actividad, eh, la actividad número 3 se cierra el 17 Profesor, y buenas noches. la actividad siguiente, ya te doy la palabra. Y la siguiente actividad finalizaría entonces vamos a colocar de 25 de septiembre, vamos a colocar el cierre de martes 25 de septiembre para entonces yo tener también el tiempo de retroalimentar y y de revisar entonces los informes finales. Me hablaba Jeffrey, creo. Sí, señor, pues buenas noches para Buenas todos. noches. Pues no, quería hacerle una propuesta y si los compañeros están de acuerdo, pues como tenemos harto trabajo también con la otra materia, pues para que todo el mundo no haga el desgaste de preparar una exposición, pues que para la próxima clase, por el método que sea o sorteo, pues para saber quién está, quién debe hacer la presentación y no desgastarnos todos haciendo lo mismo. Esa es una propuesta. No sé qué opine. Bueno, pues está la propuesta sobre la mesa. Igual es casi que, bueno, como les digo, de todas maneras, todos deberían estar preparados pues para exponer lo que hicieron. Como les digo, incluso por eso no quiero que se sientan de que van a tener que hacer algo más, porque pues es finalmente explicar el documento. Es casi que como una sustentación, pero vuelvo y repito, como que no vamos a alcanzar todos. Entonces, pues igual todos están preparados para hacerlo y pues ese día entonces seleccionaremos a esas personas para que entonces lo puedan explicar. Es básicamente explicarlo. Quiero es escucharlos a ustedes también en eso, ¿no? Que ustedes puedan tener ese espacio también de desarrollar esa habilidad también de que puedan exponer y explicar y sustentar la propuesta que ustedes hacen. Obviamente eso tendrá un ítem también ahí de consideración pues para su calificación final a estas personas que estén ahí. O sea, creo que podría ser algo también que podríamos acordar. Entonces, pues no sé, esa es la propuesta que hace Jeffrey, que si dentro que si hacemos el sorteo para que esas 5 personas de una de esa lista en la que ellas son las que tienen que sustentar, podría ser de que los demás se nos relajen y pues tal vez no hagan finalmente, porque mire que quiero también pues obviamente que también es como una estrategia también pedagógica, porque es que no quiero que se me relajen tanto y entiendo obviamente del compromiso que tienen con las demás materias en los trabajos también que tienen que presentar, pero pues tampoco quiero que presenten cosas tan
incompletas, como en algunos momentos ha pasado, y pues que ojalá pues todos puedan apropiar bien los conceptos que se quieren transmitir y que se quieren impartir en el curso. Bueno, de todas maneras, es lo que les propongo, es también la propuesta que está. Jeffrey está haciendo una propuesta también, no sé qué dicen. A ver, entonces, hagámoslo así, ustedes como que no hablan mucho, eso es todos como acá por el chat, todos que me contestan. A ver, ¿están de acuerdo con Jeffrey o con el profesor? Entonces ahí como por el chat. Entonces, si es Jeffrey, entonces Jeffrey, si es profesor, entonces profesor. Bien, Paola dice que Jeffrey, Camilo tiene micrófono dañado, Jeffrey, Gina Casas, Camilo Jeffrey, Claudia Ramírez dice que Jeffrey, uy, no me ganó Jeffrey, no, listo. Bien, entonces listo, nada, esos son los acuerdos que se hacen entre ustedes y el docente. Entonces, listo. Entonces, dentro de 8 días, entonces vamos a seleccionar de manera aleatoria las personas que van a estar entonces haciendo la sustentación para que entonces se preparen para la última clase. Entonces, esas 5 personas van a hacer su sustentación. Ya como quieran entonces, o sea, lo repito, no, yo no voy a exigir una presentación en PowerPoint y tal, eso es más allá de lo que ya tienen que presentar. Como les digo, con que sustenten el documento es lo que quiero. Básicamente quiero escucharlo de sustentando. Es eso entonces, para que quede claro también de que no es un requerimiento más de frente a las cosas que ya tienen establecidas como actividades. Entonces, bien, entonces ustedes han hecho la selección de la propuesta de Jeffrey, entonces dentro de 8 días hacemos la selección de las 5 personas. Profesor, tengo otra pequeña inquietud sobre el trabajo que estamos realizando. En uno de los ítems que están, de los criterios de evaluación, habla sobre la retroalimentación y sobre las correcciones. ¿Se debe enviar el documento que se venía trabajando? Dice la realización de ajustes No, de la o sea, actividad 2. O sea, bueno, se tiene como, en la actividad 3 se tiene como un ítem la realización de ajustes. ¿Cómo se va a evaluar si no se va a enviar el documento o se debe enviar el correcto, porque es documento que del avance 2? exacto, porque es que como te digo, estamos construyendo toda la propuesta, ¿sí? Entonces los ajustes de la identificación de requerimientos. Sí, o sea, los ajustes que te hicimos o que te hice desde la actividad 2 deben estar, o sea, deben estar considerados, porque por ejemplo, un diagrama de flujo que estuvo mal hecho, voy a ponerte ese ejemplo claro, un diagrama de flujo que estuvo mal hecho, y la retroalimentación te dijo, oye, cuadra este diagrama de flujo porque esto y aquello, y tú no sigues, tú no lo consideras, sino que sigues, y preciso la actividad 3 tiene unos diagramas de flujo que deben estar, o sea, o siguen cometiendo el mismo error, ¿no es cierto? Entonces, por eso también se tiene en cuenta, es básicamente eso, o sea, la retroalimentación frente a lo que se ha hecho, frente a lo que ya se dijo. Y lo que les explicaba en principio, eh, el documento es completo, o sea, si a mí me siguen presentando y ustedes siguen cuadrando el mismo documento 2 o lo mismo que presentaron ahorita en la actividad 2 y en la actividad, y eso es parte de la construcción del documento propuesta final. El documento final. Exacto, entonces pues por supuesto no. Ahorita en la actividad 3 listo, o sea, si quieren solamente me van a presentar la identificación de requerimientos, listo. Pero la propuesta final, fíjate que si vienen todos los puntos, entonces ahí es donde sí se va a considerar todos los puntos que se ha retroalimentado desde acá, ¿no es cierto? Entonces si yo No, pero vuelvo y es que encuentro yo lo lo menciono, mismo. es como en los criterios de calificación hay una parte que dice realización de ajustes. Entonces, ¿cómo se De tomaría eso? O de la sea, actividad pues para la 3. calificación, sí, señor, en el último ítem. Espérate, yo miro la actividad 3. Igual, o sea, la realización de ajustes, pues entonces lo vamos a presentar. Espérate, yo tengo un poquito más de claridad sobre la actividad 3. ¿El qué? Ay,
se me olvidó, los criterios de evaluación. Se me olvidó cómo es que es el nombre. Me fue la palabra. La rúbrica. Los criterios de evaluación, la La rúbrica, rúbrica. sí. Ujú, la rúbrica. Espérame que... Validar la consistencia que existe entre las selecciones realizadas para cada uno de los elementos solicitados en esa actividad y las lecturas. De igual forma, se revisará la justificación que realice en cada caso. ¿Es eso lo que me dices? Acá estoy No, no, leyendo, no, dice, no, no. En el último ítem, realización de ajustes pero de la actividad 3 de la actividad 2, 3. Ahí hiciste de la antes, 3. ajá, antes de iniciar es importante que realice los ajustes realizados por su tutor en la actividad 2. De esta manera contará con una edición más clara para comenzar a alinear la propuesta En la actividad para la 3. empresa, para la empresa Proinsumos. ¿Estás leyendo la actividad 3? Sí, señor. ¿Dónde dice exactamente lo que tú me estás diciendo? En el último criterio de evaluación, realización de ajustes, en la rúbrica. Espérate Esa porque yo no... formulación de objetivos, hay dos formulación de objetivos. Profe, ahí dice, realización de Diagrama ajustes. Un punto, el estudiante omite los ajustes solicitados por el tutor en la entrega de la actividad 2. Bueno, los 3 puntos, el estudiante incorpora algunas recomendaciones realizadas en la actividad 2 y 5 puntos, el estudiante incorpora todos los ajustes solicitados por el tutor en la actividad 2. O sea Ah, que ahí tienen que ir ajá. los ajustes. Espérate porque es que yo no tengo, espérate, qué pena, yo miro una cosa porque es que yo no puedo ver todavía ¿qué? Espérate. Las rúbricas. Es que no las estoy viendo porque no tengo todavía calificación. Y ese es de la 3, ¿no? Sí, señor. ¿Me leen qué es lo que dice, por favor, en la rúbrica? Es que no la estoy viendo acá. Por favor, otra vez, qué pena, Jeffrey. Entonces, dice, realización de ajustes es la última parte de la rúbrica, Ajá. después de conclusiones. Dice, el estudiante omite los ajustes solicitados por el tutor en la entrega de la actividad 2, es el primer punto. Digo, tiene un punto. Tiene 3 puntos el estudiante que incorpora algunas de las recomendaciones realizadas por el tutor y 5 puntos el estudiante que incorpora todos los ajustes solicitados por el tutor Ah, en la bueno. actividad 2. Muy bien, gracias. Entonces, gracias por la claridad, porque es que no tengo acá el acceso a la rúbrica todavía para leerla. Acá tengo solamente los criterios de evaluación. Gracias. Listo. Entonces, sí. Entonces, queda claro. Se debe entonces presentar o sea, se debe presentar el documento, entonces la actividad de que va a constar la actividad número 3. De la actividad número 2 ajustada, más lo que estamos pidiendo en la actividad número 3. Es eso. ¿Listo? Entonces, Profe, vendría entonces lo de los insumos, lo del análisis, lo de las entrevistas, el diagrama de flujo de lo que está pasando y la descripción de los problemas que ustedes han identificado por áreas. Eso entonces esa sería la primera parte ajustada. Más entonces lo que viene ahorita que son los objetivos, el diagrama de flujo de contexto y el diagrama de flujo de procesos, conclusiones y recomendaciones. Señora. profe, lo que pasa es que, pues, desde mi punto de vista, ¿no? Yo, a mí se me puso de corrección que tengo que corregir el diagrama de flujo, ¿sí? Y pues que si con una entrevista me basta, bueno, lo de la entrevista entiendo que de pronto le ponga otra, pero por ejemplo en mi diagrama yo leí lo que tenía que leer de las lecturas y hice mi diagrama como de acuerdo a lo que vi en el problema. Y pues, o sea, a mi punto de vista no lo veo mal, no sé de pronto qué es lo que me falta o qué hice No, mal, porque pues los muñequitos, las figuras yo traté de utilizar las que decían ahí en la lectura, traté de usar los conectores y pues ¿cómo es tu traté de nombre? seguir el procedimiento ahí, Vanessa. Vanessa Delgado. Entonces, pues como no estoy muy segura de que en qué falló, Eso digamos,
Eso es lo el que vamos a hacer diagrama. ahorita. Exacto, eso es lo que vamos a hacer ahorita, precisamente a mostrarles que sí y que no. ¿Listo? Que voy a mostrarles unas cosas de lo que pasó, precisamente. Y entonces les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que no debió ser y de lo que, pues, Nayis Vanessa Delgado. Sí, 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 señor. Permíteme, ya estoy abriendo acá el documento, ya miro una. Porque, pues, o sea, ahí sí lo que su merced dice, sí sería chévere en la distancia que, si su merced dice que podemos, digamos, realizar correcciones de que sí, que no, pues sería muy bueno porque de pronto, como nosotros como analistas, pues tenemos un criterio y decimos, esto fue lo que yo vi, pero sí, verdaderamente no todos vamos a identificar lo mismo y todos vamos a Exacto. pensar, no, lo que yo vi está bien. Y Ujú. pues entonces, ahí sí sería pronto que su Por merced nos eso, oriente, por no eso, nos por dé la eso, respuesta, pues sí por, que e- nos oriente como hacia qué. por eso incluso las retroalimentaciones no fueron a decirles el diagrama de flujo, este proceso, tal cosa, no. De hecho, incluso acá estoy viendo tu diagrama de flujo y pues no, básicamente tiene que ver con los conectores que representen la información de los flujos y ahorita te voy a explicar a qué me hago referencia. ¿Listo? Sí, Básicamente porque fue eso, ¿no es cierto? Y entonces acá, bueno, acá tienes ahorita te explico exactamente, eh, usas las figuras que son de procesos, de entidades, de almacenamiento de datos y eso. Y está bien señor. porque también llevas hasta el final, pero hay incluso un conector que está suelto en clientes que no me lleva a ningún lado. No sé si es a distribución o algo, pero parece que sí, o sea, está como desconectado los flujos. Pero ya vamos a empezar y o sea, de pronto nos vamos a dar un poquito más de claridad sobre lo que sí y sobre lo que no debió pasar y pues así de pronto nos vamos a contextualizar un poco mejor. ¿Listos? Porque de pronto todos tenemos la oportunidad, es lo que te digo, no nos dé no nos dé la respuesta, pero sí podríamos unificar ideas de más o menos es a dónde encaminar este resto de trabajo, o sea, porque de pronto si volvemos a cambiar la base, pero sigue estando mal, pues el trabajo al final nos va a quedar mal. Claro. Digamos que es chévere unificar conceptos como para saber hacia qué encaminar lo que viene. Vale, eso es, de eso se trata. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, hay algo que debo aclarar puntualmente y es en primera instancia el punto de los insumos. Quiero ser otra vez enfático en los insumos. Los insumos hacen referencia a los documentos, archivos, proyectos que alimentan un proceso y creo que así se los hice a ver a quienes no lo hicieron de esa forma. Y hace 8 días también en la clase expliqué de esos ejemplos que se presentaron, donde escribían que el gerente, que el director comercial, entonces eran como insumos, que el director administrativo, que el coordinador de procesos eran insumos. No, no. ¿Listo? Los insumos son los documentos. Bien, también llegó el punto también donde unos describieron fue los productos agroquímicos, entonces, que eso eran los agroinsumos. Entonces describieron toda una lista de agroquímicos. Y pues no, tampoco a eso corresponde. ¿Listo? Entonces, en eso sí fue enfático y muy claro para los que lo presentaron equivocadamente. Entonces, una vez más, quiero ser puntual ahí. Permítame porque, bueno, no quería como centrarme en la actividad de los diagramas de flujo que fue donde encontré em, como el común denominador de los errores. Quería centrarme un poco ahí, pero voy a hacer acá un poquito de muestra de los insumos. Voy a compartir un momento pantalla. Bien, entonces estos son los insumos entonces que están bien desarrollados. Entonces, que estados financieros, que movimientos contables, que los estados financieros muestran los resultados de las operaciones contables, que quién es el encargado, el director financiero y que se llama Darío Thompson. Y les da un código de alguna forma, un identificador. Movimientos contables mensuales, registro de los soportes, esto, o sea, esto corresponde, esto está bien, ¿listo?
Esos son los insumos que están bien desarrollados. De eso se trata, los planes de bienestar, listo, lo que ustedes hayan identificado. Lo que no, y eso lo mostré la tarea, en la clase anterior, es cuando, bueno, repito, están entonces hablando de que nitrógeno ureico, que el fosfato, que el no sé qué, toda una lista de los insumos agroquímicos, es un no. No es un insumo, o sea, no es un insumo que es importante para nuestro análisis del sistema de información. Es un insumo agrícola para producir algo o los productos que hace Proinsumos. ¿Listo? Esa es la claridad. Y tampoco mencionar que el director administrativo como insumo, pues porque no se trata tampoco de eso. Fueron unos casos excepcionales, por eso no quería o no quiero detenerme ahí, porque pues, como les digo, creo que esa parte sí estaba un poco más clara. Sí, vuelvo y repito, fueron unos casos excepcionales. Donde hubo, eh, donde hubo otra parte, están viendo en mi pantalla, están viendo, sí, que dice estructura de una entrevista y eso, por favor me confirman. Sí, profe. Sí, listo, bien. Entonces, en la estructura de la entrevista, algunas personas, algunos estudiantes, entonces empezaron a describir que la estructura de la entrevista era preguntas abiertas, preguntas cerradas. Y no, no es preguntas, ese es el tipo de pregunta que voy a hacer. Pero la estructura, cuando en el campo de la de la tabla, de la estructura, incluso fue la recomendación que incluso di para aquellas personas que no usaron las tablitas, que se complicaron de pronto en hacer otro tipo de formato, les dije, pues no se compliquen, ahí está la estructura, ahí hay una estructura, una tablita que les dice básicamente llenar los campos. Entonces, algunos no presentaron objetivos de la entrevista y algunos, y eso sí, varios casos fueron que colocaron estructura, entonces pregunta abierta, pregunta cerrada, y hubo unos 2 o 3 casos donde empezaron a explicar cómo la estructura de la entrevista, a describir qué iban a hacer. Entonces, que primero que ir a llegar a la oficina, que segundo que entonces contactar al señor interno, o sea, como la estructura de la visita. No, y entonces en eso sí fue enfático con los que cometieron el error y quiero dejar claro que la estructura de la entrevista entonces es una estructura de pirámide, estructura de embudo y estructura de diamante, que están claramente definidas y con ejemplos en la lectura número 4. Algo que pasó entonces ahí también, frente a algunos, vuelvo y le repito, por eso quiero, y como decía ahorita Vanessa, eh, ustedes, o sea, yo decirles, está bien, está mal, son sus visiones y ustedes son los que van a convencer al gerente, ¿no es cierto?, sobre lo que ustedes están viendo. Pero pues sí preocupa que hacen un análisis de que hacen falta muchas cosas y finalmente entrevistan a una sola persona. Y donde solamente, y donde, o sea, no es como coherente. Si yo hago una identificación de requerimientos y me hace falta mucha información, entonces, pues, ¿cómo la voy a lograr si lo único que tengo hecho en este momento de análisis son las entrevistas? Entonces, por eso las entrevistas es esa oportunidad de yo poderle preguntar otra vez a esas personas sobre cosas que no me han dicho. Y también fui claro en el momento en que estaba también explicando el modo de hacer entrevistas, es que si no era una persona de ahí, pues que bueno, a quién era que le iba a preguntar y colocar a una que fuera externo y que era lo que le iba a preguntar. Entonces, repito, las entrevistas deben ser coherentes con la cantidad de información que yo he identificado que hace falta o que requiero ampliar. Entonces, una entrevista, tal vez con 5 preguntas, yo no satisfacía de pronto esa necesidad de información que tengo. Perdón, un momento, silencio mi celular, que me está sonando en este momento. Gracias, qué pena. Entonces, esa parte, ¿listo? Entonces, por eso algunos, aun cuando la tuvieron bien,
lo que les quise decir fue que no era suficiente, ¿sí? Que tal vez analizaran a qué otra persona iban a entrevistar para ampliar la información y obtener la información que necesitan. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Y vuelvo y repito que en eso sí fue casi todos, bueno, casi todos no, perdón, pero un buen número que no lograron identificar que la estructura de la entrevista hacía referencia a estos tres tipos de pirámide, embudo o diamante. ¿Listo? Y eso está en la parte de la lectura muy claramente definido. Bien. Ahora sí, pues voy a detenerme acá un poco con los diagramas de flujo. Voy a empezar por los diagramas de flujo que no... ¿están viendo mi pantalla? No. Voy a detener la pantalla y voy a compartir este documento. ¿Están viendo un documento de Word con un diagrama de flujo? Por favor, me confirman. Sí, señor. Listo, gracias. Bien. Entonces, acá algunos errores que se presentaron. ¿Listo? Entonces, mire, acá hay un diagrama de flujo que no usa entonces los elementos que se han recomendado y que vimos básicos de lo que es el diagrama de flujo. No hay un óvalo, hay unos rectángulos, pero se están usando de manera equivocada. Habla de una entidad externa. Estas flechas no me indican un flujo claro. ¿Cuál es? ¿No es cierto? Por ejemplo, estas flechas de acá, de dónde vienen, ¿no es cierto? Esta, de dónde viene, no hay claridad en este flujo de información. Entonces, no corresponde. Bien. Este es el proceso, ¿sí? Pero fíjense que acá habla de un análisis de sistema, o sea, describe unos procesos acá que pues no corresponde también con lo que son el diseño de un diagrama de flujo. Ya les voy a indicar, voy a mostrar algunos ejemplos de lo que no, como les digo. Este diagrama de flujo, pues usa entonces un elemento, listo, es un inicio y tiene unas flechas de flujo de información, ¿sí? Solicitud de materia prima, un orden de producción. Acá pues no es claramente establecido cuál es el proceso, ¿no es cierto? Acá debería ser, si esto es una orden de producción, entonces esto debería ser como un óvalo o un elemento, es un óvalo que significa un proceso o de puntas redondeadas, identificándolo. Fíjense, esta flecha acá pues no conecta, debería conectar entonces acá con otra entidad. Y fíjense esta flecha acá que pues no tiene ningún tipo de conexión y pues bueno, entonces no tampoco corresponde. Bien, o sea, no, incluso esta flecha de dirección pues no se entiende qué significa esa flecha de dirección que hay acá. Entonces no corresponde tampoco. Acá, entonces, bueno, ahorita voy a explicar algo en cuanto a lo que tiene que ver con la descripción de los flujos, que fue básicamente lo que sucedió en muchos casos, que es preferible, o sea, no es que esté mal, pero sí es preferible que se describan para nuestro caso de análisis de información. Acá, entonces acá se hacen otro tipo de elementos que usan, entonces listo, os digo otro tipo de elementos de los diagramas, de los que están descritos en la lectura número 4, ¿no es cierto? Pues ahí no nos describen ni el rombo ni este trapecio, entonces están usando, pero quiero hacer énfasis en algo, listo, acá entonces inicio proinsumos, acá hay unas flechas de dirección entonces que me llevarían como por este camino, revisar existencia, y acá hay un sí y acá hay un no. Y eso está mal usado de esa forma. No es la forma de usar este sí y este no. Para eso están este rombo. De hecho, incluso ahorita lo había explicado también en la clase pasada y ahorita vamos a ver un caso donde sí está bien usado. Entonces, sí y no, y pues no, esta no es la forma correcta de diagramar el flujo. Bueno, y hay un flujo acá hay dos rombos, exterior, esto me imagino que es exterior y los nacionales.
entonces, pues también llegan a dos entradas y acá ya tiene una sola salida, pues bueno, no es la forma de diagramar. Y es básicamente eso lo que está sucediendo. Pues acá hay unos flujos, las flechitas están representando el orden, efectivamente, pero no es la forma. Pedido del cliente, no veo cuáles son los procesos. Revisar existencia, deberían ser estos procesos, entonces deberían ser entonces identificando los procesos P1, P2, porque esta parece más un registro de almacenamiento, ¿no es cierto? Una base de datos. Pero bueno, no. Les voy a mostrar este además. Y ojo con esto, muchachos. Voy a hacer el llamado de atención acá, pero ojo porque este es el muy parecido al anterior, ¿no? ¿Sí? Si vemos, están los mismos errores. Hay algunas cosas que cambian de lugar, pero pues sigue siendo la esencia de lo que están pensando. Listo, están haciendo trabajos en grupo y eso, pues bueno, listo. Lo interpretaré de esa forma, pero cuidado con eso, porque se deben respetar ese tipo de cosas y ustedes saben lo delicado que es el tema. Este otro diagrama de flujo. Entonces, acá hay conectores, todos se conectan con todos, pero no hay cuál es la dirección, ¿sí? Entonces acá este se supone que entra acá resultados, insumo, proveedor, proceso, entra insumo. Este es el inicio coge por acá, pero también coge por acá, o sea, no hay un sentido. Incluso este inicio tiene como tres inicios, vea, porque parece que este director administrativo se conecta con esta gerencia general, pero también tocó al inicio, o sea, ¿qué pasó ahí? Entonces como que está mal distribuido también en esa parte. Este diagrama de flujo me llamó la atención, este está interesante. Lo que me pareció interesante de este diagrama de flujo, efectivamente están las flechitas, nos marcan como unos insumos, hacia dónde van, cómo fluyen. Ese triángulo no sé, no lo conocía como parte de lo que es un diagrama de flujo. Y bueno, acá inicia el proceso, se viene por acá. Acá hay una modificación según pedido, verificación de calidad, estándares. Em, no sé, lo que me llamaba la atención de este diagrama de flujo es que eh, no sé si es el deseado o es efectivamente lo que está sucediendo en Proinsumos. Pero bueno, eso es como es parte de la sustentación, porque pues no siguen los estándares, el inventario de modificación, gestión de almacén, bueno, la entrega al cliente, gestión de entrega. El proceso finaliza acá o se entrega o cuando entrega al cliente. Y entonces acá hay un proceso de fin y llega al cliente. Yo asumo que termina acá el diagrama, el proceso. Empieza acá y termina acá. Este, pues es, bueno, se acerca un poco. Lo único es que esas flechas, que son los flujos, es lo que yo les digo a ustedes que por favor describan. O sea, de acá, de la construcción de los ingredientes de entrega, ¿qué es lo que pasa a productos, otros? ¿Qué es lo que pasa a cada modificación según pedidos? O sea, ¿cuál es el insumo que entra ahí? Que es lo que yo recomiendo que usen ustedes en el diagrama de flujo. Miremos este otro diagrama de flujo. Y este entonces también usó los óvalos como procesos, ¿no es cierto? Pero entonces solamente fueron procesos, procesos, procesos. Y igual una recomendación que les hago es que ojalá estas flechitas estén bien conectadas. En Word, o sea, donde sea que ustedes estén desarrollando sus diagramas de flujo, eh, hagan bien la conexión entre las instancias que ustedes están haciendo. Acá hay un control de calidad, pero esto es una instancia, o sea, no es un proceso, pareciera que fuera más bien un proceso de entrega de mercancías y entrega final a clientes. Acá debería faltar como el cliente como instante final, debería ser. Igual, entonces, pues hay muchos procesos, ¿sí? Finalmente,
pues no se describen los flujos y estas, como le digo, no hay unas conexiones como claras frente a lo que, frente, en las instancias, perdón, una conexión clara en las instancias. Miremos este otro, y acá entonces otra vez vuelve y aparece el rombo, mal usado. El rombo, le repito, tiene una entrada y tiene dos opciones de salida, o sí o no. O dos opciones de salida, sí. O sea, sí o no, nacional, internacional, lo que ustedes consideren entonces. Y pues acá llamaba como un poco la atención porque pues igual, o sea, hay que ser, y en algunos el comentario fue como estético, sí, como por decirlo de alguna forma organizados, de que se vea más organizado la forma en que yo organizo, la forma en que yo ordeno los elementos. Entonces acá de una vez se me fue esta flecha para acá y pues bueno, si lo voy a hacer de manera vertical, pues empezar a usarlos y empezar a ordenarlos, ¿no es cierto? Mm, que se vea mucho mejor. Y acá entonces estas flechas no tienen, estas líneas, perdón, porque no son ni siquiera flechas, no tienen el flujo de la información que está recorriendo. Hay un fin de proceso, finalmente, hago llamado de atención también sobre este rombo, que vuelvo y repito, no está bien usado, tiene una entrada y dos opciones de salida. Este diagrama de flujo parece más bien un organigrama, ¿sí? Entonces, acá que la Junta de Accionistas, entonces se comunica con la Gerencia General y con la Dirección Administrativa. Y de la Dirección Administrativa, entonces están los 4 departamentos y de los 4 departamentos están estos. Y pues todos son instancias, no hay procesos, ¿no es cierto? Y no hay como una secuencia entre ellos, no hay conexiones entre estos. O sea, es un organigrama, pareciera. Entonces, no, tampoco es lo que debe representarse. Este diagrama de flujo, lo que me llamó la atención es que esta gerencia está desconectada. Acá se acerca un poco entonces este aval de contabilidad, entonces sí y no. Eso es ya un poco ya más cercano a lo que es el uso de este rombo, sí y no. Sin embargo, acá en área de control, entonces otra vez, vuelvo y repito, tiene dos salidas, sí o no, pero acá tiene dos sí. Y de hecho este sí entra al área de control, o sea, ese también está como mal usado. Entonces, no hay el buen uso. Profe, no se ve que no están viendo mi pantalla, lo de Word. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. ¿Sí están viendo? Ah, sí. Sí, listo. Listo, bien, Vanessa, gracias. Entonces, eso. Entonces, básicamente, creo que esta es la última que tenía por mostrarles. Eh, este, estos deberían ser, mire, esta forma debe ser un rombo, pero entonces acaso otra forma y hay dos decisiones, listo, sí o no, pero entra también acá un proceso, acá, bueno, listo, entraría a otra decisión, listo, cotización y acá hay una opción de salida, listo, nacional o internacional. O sea, acá sí como que está bien, entonces dice una cotización entonces a un proveedor nacional o a un proveedor internacional y ambos van a un aval de contabilidad. Sí, ya voy a los que están bien, sino que quería era como mostrarles, eh, ya les voy a mostrar los que están bien, quería mostrarles todos los casos de lo que no debe ser, porque es que hubo de varias formas. Este, pues, no sé, la primera apariencia que ustedes ven, pues puede ser como que, a ver, ¿cómo es que es esto? ¿No es cierto? Y entonces, pues listo, algo para resaltar es que están identificados los procesos en óvalos, ¿no es cierto? Y pues acá identifica como los almacenes de datos están bien y tiene las entidades de cliente y proveedor. Pero pues
a ver, una vez más, la estética, ¿no? O sea, como que ese diagrama de flujo, uno lo ve y, a ver, esto es lo que voy a presentarle al gerente y puede que esté muy bien conectado y todo, pero de una me van a decir, no, así no es, o sea, ni para qué verlo. Entonces, ojo con eso, ¿listo? Ojo con esta parte. Entonces, las flechitas, ahorita ya les voy a mostrar que son representar bien los flujos, ¿listo? Entonces, ojo con estos diagramas también de esta forma. Creo que este era el último. Sí. Bien, entonces ahora sí vamos entonces con los que están bien, con los que se acercaron dentro de lo que tiene que ver ya lo que hemos visto. Yo repito, sin que eso signifique que el proceso o la línea o lo que está descrito esté bien. Quiero hacer esa salvedad. Simplemente es mostrarles como ejemplo de lo que es el orden de un diagrama de flujo. Entonces acá aparece un cliente, esto debería ser más bien un rectángulo que es una entidad, y esto es lo que yo les digo que describan. Mira, el flujo dice, el cliente hace una orden de pedido que llega a dirección de ventas, de ahí sale un presupuesto de ventas a la dirección financiera, y entonces de la dirección financiera sale y hace una confirmación de orden de compra que llega a dónde, a la coordinación de materiales. Que de la coordinación de materiales sale entonces un documento que se llama gestión de material que llega a dirección de producción y que sale una calidad, un documento calidad de material a coordinación de calidad. Y de ahí de coordinación de calidad, entonces sale un paso a producción, me imagino es un documento, a coordinación de producción, sale de ahí un reporte de producción y entra otra vez a la dirección de producción. Ahí pues parece que queda el ciclo o puede venir de la coordinación de calidad, me imagino que ya cuando quede avalado, entonces viene la finalización de orden de pedido, entra la coordinación de distribución, sale una orden de distribución que es un documento, sale el distribuidor y finalmente el producto llega al cliente. Sale una orden de compra acá al proveedor, el proveedor entonces saca un documento que se llama despacho de material, llega a coordinación de calidad. Entonces, básicamente es esto, lo que se acerca a lo que es el diagrama de flujo. Esto fue lo que básicamente les quiero que ustedes tengan en cuenta, esta descripción de flujos. Esta descripción de flujos ayuda a entender mucho más cuál es ese documento que alimenta el proceso o que llega a esa instancia. Eso es importante y eso es lo que nos está mostrando la lectura número 4 también cuando nos muestra su ejemplo. Pues fíjese que acá entonces lo que quería, cuando traje esta colación, es también como por el orden que tiene, ¿sí? Por el orden, y quería mostrar acá básicamente esto, el uso del rombo. Acá incluso acá dice orden de pedido. Entonces, el orden de pedido llega a una decisión que si es nacional. Fíjense que no tengo que usar dos rombos para decir nacional e internacional. No, un solo rombo me dice nacional. Obviamente, si me dice que sí, es porque es nacional, entonces voy a coordinación de materiales. Si me dice que no, es porque, pues, por supuesto, entonces es internacional, es un extranjero. Entonces tengo que importar. Entonces, viene entonces y hace la importación, el proceso de importación y llega a coordinación de materiales. Lo que tiene este diagrama de flujo que le hace falta es, vuelvo y lo repito, describir estos flujos, ¿sí? Como lo vimos en el anterior, que nos describía qué era lo que iba acá. Entonces, por ejemplo, acá sería importar, entonces una orden de importación o el producto de importación, o bueno, no sé, coordinación de materiales, el documento que conectan a estos dos. La coordinación de materiales, entonces sale un reporte a contabilidad y de contabilidad, entonces sale una orden de compra para el proveedor y del proveedor entonces sale un informe del pedido que llega a control de producción y bueno, finalmente a envíos y llega al fin. Entonces, este documento, este diagrama de flujo entonces está también bien organizadito, sino que pues hace falta entonces la descripción, vuelvo y le repito, de los flujos. Es básicamente eso. Este otro diagrama está bien, también. O sea, acá entonces fíjense que la instancia sí es cliente y acá entra unos procesos y los identifica. Proceso 1, registro de pedido. 2, comprobación de pedido. 3, área de producción. 4, área financiera. Aunque acá, bueno, debería ser proceso de producción o acá, bueno, el área financiera.
5 ventas. Y entonces acá, fíjense que aun cuando no usa de pronto estas líneas rectangulares, que lo aconsejo mejor, usen esas líneas rectangulares. Entonces él describe, bueno, ¿qué va por acá? De la conversión del pedido sale una consulta de stock al área de producción. Y entonces, me imagino, entonces acá entra, hace la consulta de stock al área de producción y el área de producción hace sus ajustes y entonces vuelve un estado de inventario a comprobación de pedido, pues para analizar entonces cómo va el stock en área de producción. Acá se genera una factura que llega a ventas y distribución. Hay algunos procesos que no quedaron. Acá entonces hay un error, en este hay un error. Y es que este proveedor que es N o IN, es el proveedor nacional o internacional, entonces acá lo que debería haber es un rombo, ¿no es cierto? Entonces, para que él defina sí o no y simplemente pues defina el proceso. El área financiera sale una orden de compra que llega al proveedor. Finalmente, entonces, del Forecast, que es el sistema de información que tienen en ProInsumos, entonces se generan unos informes que llega al área administrativa. Entonces, este ejemplo, pues bueno, tiene mucho todavía por mejorar, pero pues básicamente también lo que quería mostrar es que describe los flujos, ¿no es cierto? Quedan otros a medias, pero es lo que se está pidiendo. Y lo quería también mostrar porque pues quiero que ustedes también, vuelvo y le repito, sean muy estáticos, déjenme usar la palabra mejor organizados, ¿sí? Por decirlo de alguna forma como este ejemplo, como el anterior ejemplo también, que entonces nos muestra como una información mejor, de mejor lectura. Este es otro buen ejemplo que tenemos. Entonces, la estructura sale cliente, una solicitud de productos y entra a un proceso. Acá, pues, básicamente se quedó, bueno, él identificó un único proceso y entonces a los demás sus procesos pues los llama 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, pero también entonces empieza a hacer unos flujos que algunos quedaron haciendo falta. Entonces de comprobación de pedidos va al stock y ve acá hace entonces uso de un almacenamiento de información, de un archivo que me imagino entonces lo tiene almacén, ¿no es cierto? Acá hay un registro y entonces que da la información del inventario para comprobar el pedido. Entonces acá se hace el flujo. Entonces, una vez comprobado eso, entonces sale una orden de pedido y compra y va al proveedor. Y entonces de ahí viene una venta de insumos que va al registro de insumos, sale una factura que llega a contabilidad, luego sale un control de calidad de los insumos que llega al área de control. Acá, pues bueno, hace falta una descripción que llegó a producción, un reporte de producción que llega a dirección de producción, entregas de informes a la dirección administrativa. También sale de producción un proceso de venta, reporte de venta, dirección de ventas, también sale un proceso de distribución, bueno, y acá termina en el cliente y termina en una entrega de informe al gerente general. Entonces, este es otro buen ejemplo también de lo que es un diagrama de flujo. Fíjense, organizadito, fíjense que usa entonces los conectores, perdón, los elementos como debe ser, que no usa un óvalo, sino un cuadro de puntas redondeadas, ¿no es cierto? Y identifica el proceso. Y este que si es un cliente que es una entidad externa o interna, no importa, pero es una instancia, y describe, y acá también usa como un almacén de datos, y acá está descrito. Entonces, y sus flujos, pues los más importantes están claramente descritos, qué es lo que lleva a cada uno, ¿no es cierto? Y bueno, y hay dos procesos entonces que finalizan en la gerencia general con unos informes y con la entrega a la venta del cliente. Eso entonces, de este tipo de diagramas son los que ustedes se desea que en la estructura número, bueno, que corrijan los que debieron corregir y que se armen los que siguen ahorita en la actividad número 3, ¿sí? Que estos sean los elementos que ustedes usen. Estos elementos entonces están acá incluso dentro del mismo Word, están todas las formas para hacer diagramas de flujo, ¿no es cierto? Entonces, y usar los conectores de manera adecuada. Entonces, como para no complicarlos, ahora a enseñarles a usar un software, porque incluso quiero mostrar otro también muy interesante, que lo que me presentó fue
y este es un buen ejemplo, aun cuando, bueno, un buen ejemplo con lo que hace falta de que cuál es la entrada A, cuál es la entrada B y cuál es la salida C. Pero fíjense que usó la tablet para decir, este es el proceso de proinsumos. A él le llega información de entidades externas que son los proveedores y los clientes, los insumos de los proveedores y los pedidos de los clientes. Entonces, ¿qué necesita de los proveedores? Acá faltaría hacer todo el flujo de cuál es la información que llega al proceso de producción de proinsumos y cuáles son los flujos de información que llegan de los clientes para finalmente, y cuáles son las salidas que entrega Proinsumos para finalmente entregar un producto final. Entonces, ahí está un buen ejemplo cuando usan de pronto ya una ayuda para hacer el diagrama de flujo. Y pues también interesante, yo sé que de pronto en internet ustedes van a encontrar diagramas de flujo y dirán, pero eso no importa, eso yo he visto diagramas de flujo que son como que eso las flechas son torcidas y lo importante es que se describa el proceso. Vuelvo y le repito, la recomendación está obviamente en que vamos a ser analistas de sistemas de información y nosotros somos analistas de sistemas estamos buscando, como lo hablábamos en las primeras clases, es la organización, es el orden, ¿no es cierto? Entonces lo que tratemos de mostrar también que sea ordenado, ¿bien? Que también tenga una estructura que sea a primera vista también importante. Me parece interesante porque tiene todos los flujos, aun cuando están ahí no tan organizados, de manera no tan derecha, me están torcidas, perdónenme que usen ahorita la expresión, pero igual describe entonces cuáles son los flujos que están. Entonces dice comprobación de pedido, va a revisión de stock al almacén, va a una revisión de stock al almacén, y ahí sale una información de inventario otra vez para la comprobación de pedido. Hace un pedido de materia prima al proveedor y del proveedor entonces viene, pues, él describe acá que es la venta de los fungicidas, entonces me imagino será el pedido también, el reporte de entrega a producción. De producción sale una factura que va para contabilidad, o, bueno, producción entrega pedido, venta, entonces le confirma el pedido confirmado, finalmente se entrega al cliente. Acá se deben describir bien los flujos de información. Pero básicamente es eso. Y este es uno muy bueno también que encontré. Este también es de los más interesantes. Acá básicamente dice, este es el diagrama de nivel 0. Un cliente hace una orden de pedido a Proinsumos. ¿Qué es lo que hace Proinsumos? Hace una solicitud de insumos a unos proveedores y los proveedores le entregan los insumos a Proinsumos y Proinsumos, obviamente, acá hay un proceso de ellos que es transformar estos agroquímicos y le entrega el producto al cliente. Ese es un ejemplo, un buen ejemplo del diagrama 0. Algunos encontrarán más cosas que les salgan acá del cliente. El cliente pide otra cosa, bueno, hay otro tipo de conexiones acá también. Pero fíjense, este es un muy buen ejemplo del diagrama 0. Y acá también está un muy buen ejemplo del diagrama de los procesos, del diagrama 1, de nivel 1. Entonces, entra el cliente, hace una orden de pedido, entra el proceso de ventas, luego entonces viene y ese hace el producto y se lo entrega al cliente. Y acá es un proceso ya interno de lo que es el proceso de producción, el proceso financiero, pero fíjense que los flujos están descritos, ¿sí? El proceso de talento humano. Y acá, a diferencia del que vimos anteriormente, que decía 1.1, 1.2 y eso, acá sí él tiene identificado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 procesos. Entonces, en el diagrama se tendría que describir cuál es el proceso de producción, cuál es el proceso financiero, cuál es el proceso administrativo, cuál es el proceso de talento humano, cuál es el proceso de gerencia general y cuál es el proceso de junta de accionistas. Entonces, ahí es donde se viene y se describe cada uno de los procesos, que ya son los procesos hijo, ¿sí? Pero este es un muy buen ejemplo de lo que viene hacia adelante, el diagrama de flujo de nivel 0 y el diagrama de datos de nivel 1, ¿sí? Entonces, pero ojo que ustedes deben también describir entonces cuáles son los procesos, porque ahí también habla de los diagramas de procesos, ¿sí? O sea, de nivel 1 y de los procesos que están ahí. Entonces, ustedes verán si los sintetizan estos procesos, o los 7, pues obviamente también muestran
cuáles son esos, el diagrama de cada uno de estos procesos en su análisis de sistemas. Y finalmente, pues entonces creo que ese es el último. Sí, ese era el último. Les muestro este, que entonces también hecho con la tablet. Entonces también acá, mire que acá con la tablet, este estudiante también describe los flujos. Acá dice, genera la factura del cliente, realiza el pedido. Hay algunos que quedaron cortos, pero también quería resaltar el uso del rombo. ¿Existe en inventario, sí o no? ¿Sí ve? Este es el uso adecuado del rombo. Una sola entrada y dos salidas, dos opciones de salida, ¿sí o no? ¿Listo? Eso es el uso adecuado de este rombo. Bien, eso quería entonces explicarles. ¿Les queda un poco más claro? O sea, ¿sí tienen ejemplos en todo ahorita de lo que no y lo que sí? Todo es un poco más claro entonces para que ustedes tengan idea de cómo deben hacer entonces sus diagramas. Listo. Sí, yo pensé que, y mostrándoles precisamente los errores que se cometieron para que no, y los que más se acercan precisamente a lo que estamos desarrollando de la lectura número 4. ¿Listo? Bien, yo quería presentarles hoy un, un pequeño video, ya que tenemos que hacer dentro de lo que la actividad número 3, tenemos que hacer los objetivos. Entonces, recordemos los objetivos estratégicos de Proinsumos. A ver, ¿quién participa diciéndome dónde están los objetivos estratégicos de Proinsumos? ¿En qué entidad la encuentro? ¿Quién me la presenta? O sea, ¿cuál de estos personajes me la presenta? No digo que quién me la presenta a ustedes, sino quién es. Acá del organigrama. Recordemos que es el director administrativo. Ujú. Eso iba a decir, ¿no es cierto? Listo. Entonces, acá están los objetivos estratégicos. Entonces, ojo acá, muchachos, porque para la generación de los objetivos, que es uno de los puntos que ustedes van a hacer en la actividad número 3, deben tener muy en cuenta estos objetivos. Recuerden que ustedes deben diseñar sus propios objetivos del sistema de información que responden a los objetivos estratégicos de Proinsumos. ¿Yo qué les sugiero? Yo les sugiero, acá ellos tienen, finalmente si nos ponemos a leer, los tienen divididos en 1, 2, 3, 4, en perspectiva financiera, perspectiva de los clientes, perspectivas de los procesos internos y perspectiva de aprendizaje y desarrollo. En perspectiva financiera tienen 3 objetivos: sostener el valor de las acciones, incrementar la rentabilidad de la compañía y realizar inversiones. En perspectiva de los clientes, tienen aumentar la cuota de mercado, incrementar el nivel de satisfacción de los clientes y sostener los clientes a través de su fidelización por la marca. En perspectiva de los procesos internos, incrementar las ventas, mejorar la calidad de los productos, aumentar el rendimiento de los trabajadores y con planes de estímulos de desempeño. Y en perspectiva de aprendizaje y desarrollo, desarrollar cultura de calidad de los productos, evolucionar infraestructura de TIC y realizar procesos continuos de capacitación. Entonces, ¿yo qué les sugiero con esa elaboración de los objetivos? Que realicen uno por cada uno de las líneas que ellos tienen. O sea, un objetivo
cómo el sistema de información o cuál es el objetivo del sistema de información que aporta a la parte de la perspectiva financiera. ¿Cuál es el objetivo que va a aportar el sistema de información a la perspectiva de los clientes? ¿Cuál es el objetivo que va a aportar el sistema de información a la perspectiva de los procesos internos? ¿Y cuál es la perspectiva de aprendizaje y desarrollo? Entonces, finalmente, deberían ser 4 los objetivos de su sistema de información, de lo que les sugiero que tengan. Ahora, si ustedes van a diseñar 2, que les redondee todos, pues bueno, pero yo les sugiero como estrategia que sean esos 4 objetivos que finalmente incluso acá nos los facilitan como objetivos como claramente definidos, entonces para que los puedan diseñar bien redactados. ¿Podría ser la modificación de esos mismos, haciéndole los ajustes de acuerdo a lo que se viene trabajando? Sí, claro, exacto. O sea, yo, por ejemplo, puedo decir de la perspectiva financiera, el sistema de información de proinsumos entonces contribuirá o contribuir con la rentabilidad y las inversiones de la compañía al ser más eficientes los procesos o disminuir los gastos o, bueno, hacer más eficientes los procesos que van a aumentar los rendimientos o garantizar entonces el flujo de la información o disminuyendo los costos de, de la comunicación o de los insumos, de los gastos por comunicación en la empresa. O sea, por decirlo de alguna forma. En la perspectiva de los clientes, entonces el sistema de información entonces, al ser, contribuirá, entonces contribuir o ayudar a la eficiencia de la entrega de los productos, el cual va a sostener y va a aumentar los clientes de proinsumos, ¿no es cierto? Va a generar una mejor imagen de proinsumos ante los clientes. Entonces el sistema de información aportará o aportar al proceso de ventas y la calidad de los productos en cuanto a que habrá mejor control entonces en los stocks y eso, en el stock de inventarios y eso. Entonces es básicamente eso, o sea, es como yo entonces puedo sintetizar en un solo objetivo y pensando en mi sistema de información. Recuerden muchachos, y quiero ser también claro en algo, ustedes están haciendo un análisis del sistema de información, es decir, ustedes no se les olvide algo, ustedes son la fase de análisis de un software que se va a hacer que va a encerrar todo lo que pasa en proinsumos, ¿sí? O sea, ustedes van a canalizar y van a dejar ese proceso de análisis para que ya sean, incluso fíjense que en la propuesta final es lo que nos dice la actividad, dice, ustedes van a quedar en la parte de análisis, ustedes son los analistas, para que después llegue ahí sí los desarrolladores y pues ya digan entonces cómo van a materializar ese análisis que ustedes hicieron de cómo va a fluir mejor la información. Entonces, cómo es que funciona mejor la información en proinsumos. ¿Listos? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso. O sea, ustedes están diseñando para que después venga un ingeniero ya de sistemas y desarrolle el software como tal. Entonces, pues me pedían como un ejemplo, pues yo, como les digo, por acá tenía una formulación de objetivos SMART. Les voy a compartir un pequeño video. Permítame. Igual se lo voy a compartir en el chat para que lo puedan ver. Ya se lo voy a compartir por acá desde donde considero pues está bien que ustedes lo vean. Voy a compartir mi computer zone. En este criterio lo que se busca es que tu objetivo no sea ambiguo. Tienes que dejar de manera muy clara qué es lo que significa que tu objetivo es que te vamos a explicar a continuación. Es SMART. La primera letra, S, significa que tu objetivo tiene que ser específico. En este criterio lo que se busca es que tu objetivo no sea ambiguo. Tienes que dejar de manera muy clara qué es lo que quieres lograr con tu objetivo. M quiere decir medible, y esto implica que cualquier objetivo que tú desarrolles tiene que ser tangible. Tienes que poder darte cuenta
si se logró o no, pero no de una forma subjetiva, sino que tiene que haber alguna medición que acompañe o que pueda darte la evidencia de que ese objetivo realmente se cumplió. A es para alcanzable, y esto implica que debes de asegurarte que el objetivo que estás planteando no sea una meta que no se pueda lograr o no sea un sueño imposible. Tienes que asegurarte que realmente, por más retador que sea el objetivo, es algo que se puede lograr. La R implica que el objetivo tiene que ser relevante. Muchas veces ponemos objetivos o metas para las empresas o para personas en específico que las mismas personas no saben qué va a tener de bueno eso para la empresa o para ellas mismas. Tú puedes tener una descripción de objetivos muy buena, pero si no es relevante para la persona que tiene que lograr esa meta o no es relevante para la organización, para la empresa, tu objetivo no sería un objetivo SMART. La T tiene que ver con que el objetivo tiene que estar amarrado a una fecha en específico de culminación. Muchas veces cuando desarrollamos objetivos, los dejamos lo más claro posible, pero nunca decimos cuándo se va a terminar. Y esto representa una falta de compromiso. Cuando tú le pones fecha de conclusión a un objetivo, es porque te estás comprometiendo a que vas a hacer todo lo posible para poderlo lograr. A continuación te vamos a mostrar un ejemplo de lo que sería un objetivo que no cumple con los criterios de SMART y cómo lo vamos a ir transformando paso a paso para que cumpla con todos los criterios que ya vimos. Muy bien, pues aquí vamos a ver el ejemplo de nuestro objetivo SMART y vamos a empezar con lo que comúnmente ocurre en todas las empresas, que es cuando se plantea un objetivo que tiene mucha ambigüedad. En este caso es un objetivo de recursos humanos y es cumplir con la capacitación del personal. Esto es algo que he visto en muchas empresas y que lo tienen como un objetivo a cumplir dentro de las metas de cada año. Siguiendo los criterios de SMART, hay que recordar que la primera letra, la S, quiere decir que tenemos que hacer nuestro objetivo específico. ¿Cómo podríamos modificarlo? Bueno, una manera es decir, cumplir con el programa de capacitación para el personal operativo. Como pueden ver, le estamos añadiendo que lo que queremos hacer es cumplir con un programa en específico y para un grupo de personas en específico, para el personal operativo. El siguiente criterio, la M, nos dice que tiene que ser medible. Lo que podemos hacer para hacer esto más tangible es ponerle un número. Y en este caso vamos a decir que queremos cumplir con el 100% del programa de capacitación para el personal operativo. Con el simple hecho de poner un número, ya estamos dándole la posibilidad al objetivo de ser comparado contra un resultado real y de esta manera ver qué tanto se pudo cumplir o no. Aunque todavía nos hace falta. Si seguimos con los criterios, la A es de alcanzable. Y aquí lo que podemos analizar es si realmente nos conviene decir que tenemos que cumplir con el 100% del programa. Muchas veces por querer quedar bien o por querer evitar que piensen que no queremos echarle todas las ganas, siempre nos vamos con, vamos a cumplir con el 100%, vamos a aumentar el doble de ventas, vamos a hacer el 100% bien. Y lo que tenemos que ver es que sea algo realista. Entonces, después de hacer un análisis, y aquí lo importante es eso de que se haga un análisis verdadero, podemos llegar a la conclusión de que cumplir con al menos el 90% del programa de capacitación técnica para el personal operativo es algo totalmente alcanzable y no deja de ser retador. Ahora, el siguiente criterio es la R, que tiene que ver con la relevancia. Y aparte de que podemos decir que ese 90% del programa realmente es relevante, es algo retador, podemos darle un toque más al enunciado del objetivo, diciendo que vamos a cumplir con al menos el 90% del programa de capacitación técnica para todo el personal operativo de la empresa. Estamos siendo un poco más específicos al decir que va a ser todo el personal operativo. Entonces esto es algo que va a ser muy importante para toda la organización. Al final tenemos que ver la T, que tiene que ver con el tiempo. Tenemos que atar nuestro objetivo al tiempo, ser muy claros con respecto a cuándo vamos a lograrlo. Y nuestro objetivo podría quedar así: cumplir con al menos el 90% del programa 2014 de capacitación técnica para todo el personal operativo de la empresa para el 30 de noviembre del presente año. Hay mucha gente que no le gusta que los objetivos sean tan largos, e inclusive he notado que a veces prefieren, como se les dice aquí en México, que no sean tan ahorcadores. O sea, que no sea un objetivo que te ponga la soga al cuello porque sea muy difícil de cumplir. Pero la realidad es que si no eres
a este nivel de específico con tus objetivos, va a ser más difícil que puedas ver realmente si hay una oportunidad de mejora. Pero como puedes ver con respecto al enunciado de arriba, pues tenemos un objetivo que es mucho más sencillo de dar a conocer a nuestros colaboradores para que sepan qué es lo que vamos a perseguir. Bien, entonces pues ahí tienen un ejemplo de objetivos para la redacción de objetivos. Es una estrategia SMART. eh, que saben que SMART en inglés significa inteligente y pues básicamente es porque pues cada letra de ellas entonces identifica un ítem o un consejo para poder ir armando el objetivo. Entonces, pues, tienen un ejemplo para que lo tengan como orientación frente a la definición de los objetivos que van a formular entonces para el sistema de información que van a diseñar. Bien, quedan los minutos de preguntas. Si no, pues entonces em, agradecerles su asistencia la noche de hoy. Entonces, quiero hacer claridad sobre algo. Entonces, el documento que van a entregar el próximo lunes debe contener lo que ya hicieron de la actividad número 2 junto con sus correcciones y sumado entonces los objetivos, los diagramas y las conclusiones lo que tiene que ver con actividad 3. Eso es lo que se debe entregar entonces el próximo lunes, entonces a las 11:55. Sí, el lunes 17. El lunes 17, 11:55 se cierra entonces la plataforma para entrega. Y ahí entonces empezamos ya a pensar en lo que será el informe final. ¿Listo? Entonces, eso queda claro. No se les olvide entonces para que lo vayan teniendo en cuenta. Agradecerles a todos. Muy buenas noches. Y pues pueden irse desconectando para entonces ahorita darle la entrada a el otro grupo que empieza la clase. Buenas noches a todos.